¡Qué miedo! Pues bueno. Pues empezamos este live de la red Sin Odio. Gracias a quienes nos están viendo, y pues es el primer ejercicio que estamos realizando como parte de la red con personas que se dedican a promover pues acciones y frente al discurso de odio en sus estados y otro tipo de iniciativas. El objetivo de este espacio pues justamente es discutir, bueno, informarnos principalmente y discutir sobre este tipo de acciones para contrastar opiniones. No todas las personas necesariamente pues tenemos la misma concepción sobre la libertad de expresión, sobre el discurso de odio, sobre las acciones que se tienen que tomar en torno a estas situaciones. Entonces es importante abrir este tipo de espacios, y bueno, la red Sin Odio justamente lo que busca es detonar el debate y mandar o transmitir la información, ¿no? De manera adecuada. En esta ocasión, pues el primer ejercicio que tenemos es con Isidro Añorbe, y buscamos a Isidro justamente porque en Morelos, no sé si ustedes estén enterados o enteradas, pero justamente en Morelos, en marzo de este año, hubo unos comentarios de un obispo de Cuernavaca, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, que, bueno, hizo unos comentarios acerca de que el COVID puede ser un llamado de Dios por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad. Entonces, comentarios bastante fuertes y que pues tenían una connotación justamente, o tienen una connotación hacia la diversidad sexual, una connotación negativa hacia la diversidad sexual. Y bueno, ante esto, pues activistas de Morelos, entre quienes está Isidro, pues solicitaron la intervención del gobierno, asistieron a varias instancias, y ahorita nos va a contar un poquito más de qué trató, pero esto terminó en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos hacia la Secretaría de Gobierno del mismo estado. Y bueno, ahí tiene varias implicaciones porque determina justamente, o señala, al parecer de lo que hemos leído, señala que el discurso del obispo sí es un discurso de odio, y que el estado de Morelos, las autoridades de Morelos, fueron omisas en el actuar ante este tipo de dichos, ¿no? Entonces, está acá Isidro, que es parte justamente del Observatorio Ciudadano es parte justo de la Asociación Civil Equidad y Participación Ciudadana. Lo va a presentar rápidamente. Isidro se identifica a sí mismo como una persona afromexicana, como un hombre homosexual. Nació en Coajimalpa, si lo pronuncié bien, ¿verdad, Isidro? Coajimalpa. Municipio ubicado en la Costa Chica, el estado de Guerrero, y bueno, por más de 15 años ha vivido en Cuernavaca, Morelos. Es abogado, bueno, su formación es en Derecho, y desde 2012 pues ha iniciado la labor en la defensa de derechos humanos de las personas LGBTI y de las personas que viven con VIH. Ha sido parte también de las acciones de litigio estratégico desde 2013 para el acceso al matrimonio igualitario en el estado de Morelos, y bueno, a través justamente de estas acciones se ha logrado que más de 15 parejas del mismo género se puedan casar a través de juicios de amparo, que fueron promovidos justamente por la Asociación Equidad y Participación Ciudadana a la que él se adscribe. Y entre otras cosas, acompaña y promueve también amparos de expedición de actas, de nuevas actas de acorde a la identidad de género de las personas trans en el estado, y se ha involucrado durante los últimos años de manera activa en la defensa de personas afromexicanas, racismo y discriminación. Entonces, Isidro está con nosotros, y también justamente para intercambiar este tipo de posturas está Isaac Pérez, que es parte de las personas que colaboran en la red Sin Odio, y que bueno, también tiene experiencia en ciencia política y en la educación. Entonces, ahora sí, Isidro, cuéntanos, haznos un recuento de todo esto. O sea, ¿cómo empezó? ¿Por qué fueron? ¿A dónde fueron? Para que justo podamos entender un poquito el camino que recorrieron. Sí, las declaraciones del señor obispo Ramón Castro surgen en marzo, en pleno inicio incluso de la contingencia, lo cual fue como
lo ayudó de alguna manera a él para que los compañeros y compañeras no pudiéramos hacer como lo que en su momento queríamos, porque sí estábamos pensando en hacer como una manifestación más lúdica, un performance ahí en la catedral, o sea, sí se pensó como más esta parte, y justo fue el COVID, que estábamos ya en la jornada de sana distancia, pues que la única opción que teníamos era acudir a las instancias de gobierno para que ellos ejercieran sus responsabilidades, atribuciones, y pudieran hacer un exhorto a el señor obispo a que se abstuviera de hacer estos discursos de odio en contra de la diversidad sexual del Estado. Bueno, que lo hizo muy en general también, hay que decirlo, porque fue básicamente en palabras, en un resumen de todo su discurso, porque el resumen, hay hasta un video que dura unos 10 minutos, porque sí le da ahí todo un bagaje ahí medio extraño. Él dice que el COVID es un castigo de Dios por los homosexuales, por las infancias trans, menciona las infancias trans también, por el aborto y por la lucha feminista. E incluso hace una referencia directa a las manifestaciones del 8 de marzo que se hicieron, que él dice que a las feministas no le importó el COVID y que pues ahora tanta gente que salió en ese momento y que por eso también había muchos casos, porque las marchas que hubo fue un 8 de marzo muy movido, como todos y todas ya sabrán. Entonces, que todas esas marchas que hubo alrededor del país y del mundo contribuyeron a que hubiera más contagios del COVID, cuando aún ni siquiera había una determinación del gobierno federal para la sana distancia, ¿no? Pero él dice que fue también parte, entonces hace esos discursos. A partir de esos discursos, nosotros primero acudimos con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, hicimos un pronunciamiento público. Después del pronunciamiento público, subimos a las oficinas de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual. No estaba, aún en un horario laboral no estaba. Después acudimos a la Dirección General de Derechos Humanos. Ahí nos atiende personal de esta instancia y nos dice que sí, que claro, que nos toma una comparecencia, incluso se habla con el director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado. El director dice que pues él está dispuesto a mediar, que va a hablar con el señor obispo y va a ver la manera de una reunión. Salimos de las oficinas y a los 5 minutos nos llama la persona que nos tomó la comparecencia, que ojo, era una comparecencia en donde nosotros explicábamos lo sucedido y lo que queríamos que el gobierno hiciera, y que entonces a partir de esa comparecencia, ese oficio quedara como asentado y que la directora general de Derechos Humanos y la directora de Diversidad Sexual emprendieran estas acciones, ¿no? Nos llaman a los 5 minutos. ¿Qué pedían exactamente? Pedíamos que se le exhortara al obispo a que se abstuviera de los discursos de odio. Pedíamos que a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, en conjunto con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, se pudieran implementar campañas de prevención de la discriminación y contra la discriminación hacia las personas LGBTI+. Se le pedía también que la Secretaría de Gobierno, en sus facultades, que dice en su reglamento claro que tiene la facultad de incidir en las actividades de las asociaciones religiosas, también mandara un comunicado a todas las asociaciones religiosas para que se abstuvieran de emitir esos discursos de odio. Entonces, básicamente eso era lo que pedíamos, no era como, tampoco era un tema de pedir que nos quedamos cortos, pero tampoco era un tema de pedir las grandes medidas, era más un tema de pues órale, o sea, hagan su chamba, porque
es importante que ustedes salgan a decir que eso está mal porque son gobierno y porque si no lo hacen, si callan, legitiman esos discursos de odio y validan los discursos de odio. Y también estábamos viviendo una ola de violencia hacia personal médico y qué nos esperaba entonces hacia la comunidad LGBT. Entonces era que ese mensaje se parara ahí, no se propagara y que la gente entendiera que lo que estaba diciendo el obispo, por supuesto que era mentira, basado en información falsa y que el propio gobierno lo estaba diciendo. Okay. Salimos, firmamos esa comparecencia, porque sí la firmamos las personas que estábamos ahí y los mismos promoventes y las promoventes de la queja. Y a los 5 minutos nos habla la persona y nos dicen, ¿saben qué? Nos acaba de hablar la licenciada Lucero Benítez, la directora general de Derechos Humanos, y que ella no va a ser válido ese oficio. Les pido por favor que me devuelvan la copia que ustedes se llevaron, el original, y que no lo exhiban ante nadie, porque ese oficio no es válido. Yo me extralimité dentro de mis funciones y jamás debí tomarles la comparecencia, ¿no? Entonces nos recibe la directora general de Derechos Humanos y nos dicen, ¿saben qué? Pues me da mucha pena, ya saben que yo los quiero mucho, a ti Isidro te conozco, a ti Samir, que también es otra persona de la diversidad sexual, a ti también te conozco, pues a todos, ¿no? Dicen, no, y ya saben que yo, mi compromiso está con la comunidad, pero ¿saben qué? No puedo hacerlo nada. Ajá, amiga, date cuenta, ¿no? Así literal. Y nosotros así como de, ¿qué onda, no? Y nos dicen, pero ¿saben qué? Vayan a la comisión, ellos sí los pueden atender. Y yo así, pues no, porque el obispo es un particular, al fin y al cabo es un particular, y la comisión no interviene en asuntos donde tiene injerencia los particulares. Por eso venimos contigo. Si no, por supuesto, hubiéramos ido a la comisión desde un inicio. Nos mandan allá, vamos allá, y es muy importante decirlo que ella nunca nos vinculó con nadie. Nosotros acudimos con la vinculación que cada uno y una de las quejosas teníamos ya la vinculación directa con la Comisión de los Derechos Humanos. Nos toman la comparecencia para la queja, se inicia un procedimiento de queja y nos dicen claro también, es decir, no podemos hacer nada en contra del obispo, pero sí se puede hacer en contra de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, en contra de la Dirección General de Atención a Derechos Humanos y en contra de la Secretaría de Gobierno, que es la dependencia de la cual es jefe inmediato de estas dos direcciones. Entonces, pues son las autoridades responsables porque no hicieron nada ante estos discursos y porque tenemos la prueba, que es el oficio que nosotros exhibimos, nos quedamos con copia, le dimos el original a la licenciada, pero sí le dijimos, queremos nuestra copia, porque van nuestras firmas y cualquier cosa también vamos a poder decir qué es lo que pasó. Y me dijo, sí, está bien, nos sacaron la copia, nos dieron una copia a cada persona que firmamos el oficio y esa fue la prueba en la que la comisión demostró que por supuesto hubo una omisión porque ya se tenía un oficio firmado, rubricado, con logos institucionales de gobierno del Estado y que de un momento a otro dijeron que ya no les correspondía y buscamos el tema del reglamento interno. Se puso en la queja los artículos del reglamento interno de la Secretaría de Gobierno, donde dice claro que la Secretaría de Gobierno tiene injerencia en los asuntos, en actividades de las asociaciones religiosas. Hablamos con el secretario ejecutivo también de la comisión. La verdad es que fue un proceso. Algunos periodistas nos preguntaron, oye, ¿no crees que, o sea, no creen, mejor dicho, porque fue a todos y a todas, que el llamado, la recomendación viene demasiado tarde? Pues la verdad es que para la gente podría decirse que viene demasiado tarde, pero pues si miramos los procesos, pues realmente todas las instituciones como comisiones estatales, como Comisión Nacional, el propio CONAPRED, que ese es un tema más adelante, pues sus procesos son muy largos. Entonces, la verdad es que 3 meses está dentro de lo razonable
que muchos defensores y defensoras de derechos humanos que ya vivimos y hemos pasado por ese proceso, sabemos que pues es la justicia que nos, bueno, más que justicia, es el proceso que cualquier órgano defensor de derechos humanos actualmente en México tiene. O sea, también aceptemos las realidades y las deficiencias del sistema no jurisdiccional defensor de derechos humanos. Entonces, Oye, pues, ¿y cuál es? Ya salió la recomendación, ¿no? O sea, está todo el proceso, la comisión estatal le dice al Estado, ¿cómo que no tenías atribuciones para hacerlo? Porque eso fue lo que leyendo la recomendación, el Estado de las direcciones que tú mencionas dicen, no, a ver, yo no puedo porque si no me extralimito en mis funciones, yo no tengo, pues, las atribuciones para poder hacer algo frente a estos dichos de este particular. Y entonces la comisión le dice, no, sí, sí los tienes, y le hace un análisis sobre ahí las atribuciones del Estado. Eh, ¿Cómo, o sea, ahí está la recomendación? ¿Cuál es la importancia de esta recomendación para ustedes? O sea, ustedes ya van a ir con el Estado a decirle, oye, pues sí, fíjate que sí puedes actuar, y puedes hacer esto, y fíjate que sí es discurso de odio, o sea, ¿cuál es esa importancia que ustedes le dan? pues para nosotros es muy importante porque hasta lo que nosotros sabemos y hemos también investigado nosotras y nosotros es que es la primera comisión que hace una recomendación de discursos de odio. Llámese de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, ni siquiera nos vayamos al tema LGBT, sino que es la primera recomendación que habla y menciona discursos de odio emitidos por un particular y que por supuesto hay una responsabilidad del Estado en ser una especie de árbitro, por así decirlo, que ahí es un tema medio, eh, una línea muy delgada, sí, por supuesto, ya te caras, es una línea muy delgada, pero que el Estado sí tiene una responsabilidad en decir que eso es un discurso de odio y que por supuesto que lo reprueba, que está en desacuerdo y que exhorta a esa autoridad, a ese particular, a no seguir emitiéndolos. ¿Qué sigue? Porque también dices, o sea, nosotros vamos a llegar con gobierno del Estado, es decir, ya alguien más te dijo que sí teníamos razón, que sí tienes la facultad y la responsabilidad. Recordemos, para los que nos están viendo y no saben, que las recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos son vinculantes, por así decirlo, hasta el momento en el que la autoridad acepta esa recomendación. Es decir, tienen la facultad de decidir si la aceptan o no. En caso de que no la acepten, tenemos nosotros también nuestro derecho a irnos hasta la Comisión Nacional en una especie de recurso de revisión, pero en cuestiones administrativas no jurisdiccionales, y a partir de eso será la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que determine, porque ella, por supuesto, que tendrá que ser imparcial y tendrá que hacer tendrá que volver a entrar al análisis de lo que hizo la Comisión Estatal, lo que responde las autoridades responsables, y entonces hará una especie de ratificación de la recomendación y decir, mira, sí tienes razón, la tienes que aceptar. El plazo se vence la próxima semana, son 10 días hábiles para que la autoridad responsable admita, o bueno, más bien acepte esta recomendación. A nosotros, por supuesto, es un precedente jurídico, bueno, sí, es un precedente jurídico como tal, de una comisión estatal que además hace unos días la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos saca te podría decir, un pronunciamiento de respaldo al trabajo que hace la Comisión Estatal, y dice que qué bueno que la sacó, que respaldan el trabajo que hace la Comisión Estatal y que por supuesto gobierno tendrá que aceptarla.
estamos esperando. Y que justamente aquí es donde, digo, Isaac creo que tiene una pregunta más bien. Creo que no te escuchas, Isaac. No te escuchas. No. No. A ver, ahí. Ya te escuchas. Ahí. Ya, ok. Y, y según tu experiencia con el gobierno del estado, ¿cuál crees que sea la disposición? ¿Crees que la vayan a tomar? ¿Crees que vayan a aceptarla y proponer quizás legislación o aceptarla y ir por vía administrativa? ¿Qué esperan ustedes que se logre en estos 10 días de plazo? Nosotros esperamos que acepten la recomendación, porque también es un momento coyuntural, hay que decirlo. En Morelos se está discutiendo la reforma de identidad para que las personas accedan a su cambio de nombre en el acta de nacimiento, acorde a su expresión identidad de género. Y el gobierno hace unos días recibió a mujeres y hombres trans y otras personas de la diversidad sexual, no a nosotros, no a los promoventes y las promoventes, pero sí recibió a personas de la diversidad sexual. Manifestó públicamente su apoyo hacia las personas trans y su apoyo hacia la propia iniciativa. Y pues yo creo que si un gobierno manda ese mensaje tan público, porque aparte me imagino que pagaron también publicidad porque salieron en portadas, la nota, entonces fue ahí muy rimbombante el tema de la reunión que tuvo con la población, y que nosotros estamos de acuerdo, porque por supuesto, si lo está haciendo, eso quiere decir que la próxima semana vamos a recibir la noticia de que el gobierno del estado acepta la recomendación y va a implementar las acciones que le dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esperamos que así sea. No sabemos. Hay que recordar que es un gobierno que es emanado de una coalición electoral, Juntos Haremos Historia, que es Morena, PES, PT, y que el candidato de esta coalición es del partido Encuentro Social, un partido conservador, un partido que viene de grupos cristianos, y que la reunión que se tuvo con las personas trans hace unos días manda un buen mensaje hacia afuera. No quisiera ser demasiado optimista, pero esperamos que sí la acepte, porque si no, pues caeríamos, bueno, más bien caerían ellos en lo que todos los gobiernos en su momento caen, que es un doble discurso, ¿no? Es decir, sí, yo apoyo a las personas trans para que se cambien el nombre, a la comunidad LGBT, pero no hago nada en contra de las personas que incitan al odio, que promueven el odio en contra de esta población, y que además nos echan la culpa de una pandemia mundial. Entonces creo que ahí entraría un tema también que habrá que analizar hasta políticamente. Porque justamente el tema es que, como dijiste anteriormente, el gobierno está en una postura de árbitro, ¿no? Y el árbitro no puede estar del lado de los equipos. De alguna manera le toca ir y pitar cuando se genera una violación de este lado y se genera una violación del otro lado. Y que, como bien dices, la recomendación que se emite en este caso es un precedente, yo creo que muy, muy importante, porque nunca antes otra instancia se había, pudiéramos decir, incluso atrevido a tomar como del espíritu de varias instancias legales, porque creo que en algunos casos no hay letra, o sea, no hay una catálogo escrito como referencia a la misma recomendación, no hay un catálogo escrito de acciones que pueda o deba tomar el gobierno, y sin embargo la recomendación toma de varias fuentes, de resoluciones de la Suprema, toma de algunas fuentes legales en México, la Constitución, las leyes orgánicas y administrativas, y dice, bueno, de todos estos fragmentos puedes aducir que hay un espíritu de que tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? No lo sabemos. Entonces, de alguna manera, a mí me pareció que la recomendación es un movimiento bastante audaz. O sea, es un decir, ya estuvo bueno, vamos a decir que esto es lo que sigue. Y allí es donde entra la parte interesante de ustedes, ¿no? Ustedes son las organizaciones. ¿Qué quieren que llegue? ¿Qué quieren que salga de todo esto? Y que justo hay nada más, o sea, como para decirlo, o sea, si se llegara a establecer sanciones, ¿no? Desde el Estado, o sea, ¿cómo
¿cómo sancionas estos discursos? ¿Qué se podría hacer? O sea, para evitar que estos discursos salgan o estén ahí. Sí, algo que mencionó Isaac, que es muy importante decirlo, es que a nivel nacional incluso no hay una legislación en temas de discursos de odio, no hay un marco jurídico normativo en temas de discurso de odio. Es importante también decir que en Morelos tenemos una ley para prevenir y eliminar la discriminación y que es una ley que en su momento salió desde la Dirección de Atención a Diversidad Sexual junto con el gobierno del estado del sexenio pasado y que apoya con CONAPRED, por cierto, fue ahí alguien, una instancia que apoyó mucho, y la ley sí habla sobre discursos de odio y quien tiene la obligación de cumplir la ley es la Dirección de Atención a Diversidad Sexual, porque la ley habla también sobre los procesos administrativos de quejas cuando hay un acto de discriminación en contra de cualquier persona por cualquier situación. Entonces, y habla de hecho incluso sobre que tendrá que tomar acciones cuando estos discursos de odio vayan dirigidos hacia cierto grupo poblacional y aquí, como bien lo mencionó Isaac, la recomendación toma como un poco de todo, ayudó mucho algunos juicios que resolvió la Suprema Corte, ayudó mucho un tema que trae también ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahí sí yo quiero decir que mucho de esto que está aquí, e incluso mucho cuando se presentan muchos argumentos que nosotros y nosotras vertimos cuando se presenta la queja, pues también provienen de una, no sé si decirlo formación, o sea, más bien un conocimiento que ya teníamos sobre discursos de odio y que incluso hay algunos documentos internacionales que hablan sobre algunas sugerencias de qué hacer, cómo identificar los discursos de odio, porque tuvimos una reunión antes de todo esto, creo que fue un día antes, con el coordinador de asesores del gobierno del estado, y ellos estaban en su papel de que no era discurso de odio, y hay todo un contexto, y es que no es de yo llegar y digo es discurso de odio, o nosotras llegar y decir es un discurso de odio. El tema con el obispo viene de muchos años atrás. Una, es un líder moral dentro de su comunidad. Eso es básico para los discursos de odio. Otra, es una persona que de manera repetida y sistemática ha emitido discursos de odio. O sea, no es la primera vez que el obispo emite discursos de odio en contra de la población LGBT, incluso en contra de las compañeras feministas, en contra del propio pues, aborto. Él incluso tiene un antecedente de una queja ante CONAPRED hace muchos años, fue como por el 2013, en donde, ¿sí? ¿Sí te tocó? Bueno, en donde a él se le está acusando de decir que el matrimonio homosexual era una cosa del demonio, que no había amor, algo antinatural, que el matrimonio entre personas del mismo sexo era una aberración y otras cosas más. En ese caso, en esa ocasión, lo hizo incluso en una entrevista en medios locales y fue la prueba que se le remitió a CONAPRED para decir que sí se estaba dando un discurso de odio. El obispo no aceptó la queja, pero sí dijo que en su respuesta, que sí lo había dicho, pero que ya no lo volvería a decir. Y por supuesto que lo cumplió, porque cuando el obispo, en el momento que él se refería a matrimonio entre personas del mismo sexo, era muy inteligente porque es un señor que aparte tiene toda una escuela y nadie lo va a tachar que nada más sabe de Dios, es un líder político y moral, y
él cuando hablaba sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, se limitaba únicamente a decir que la religión católica estaba en contra. Y eso, por ejemplo, no es un discurso de odio. ¿Tú dirías que Oye, es admisible decirlo, plantearlo en esos términos? ¿Mande? ¿Tú dirías que es admisible plantearlo en esos términos? Porque a mí lo que me preocupa un poco, y parte de la razón por la que Omar me pidió estar aquí, es porque mi perspectiva es un poco más de quizás libertades en un sentido clásico. Y yo me considero una persona católica hasta cierto punto, he estado involucrado en organizaciones católicas, he trabajado en escuelas católicas y no me es extraño este mundo de sacerdotes diciendo cosas que quizás para otras personas LGBT podrían resultar como ofensivas, denigrantes, indignantes, y lo que quiero decir, no lo excuso, no lo condono, pero entiendo que el proceso de una organización cambiando una cultura arraigada literalmente de miles de años, no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana y no es algo que quizás se conduzcan más fácilmente en un entorno de censura y en un entorno donde hay como una especie como de regaño constante, ¿no? O sea, si vamos a transformar a nuestra cultura y a las organizaciones religiosas, mi postura personal es que no siempre o no necesariamente se va a lograr más fácil si creamos un entorno de también como donde convertimos a las personas LGBT en las villanas del cuento, de que los estamos censurando, que los estamos previniendo de practicar su fe, que estamos promoviendo la idolatría, bla, 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 ¿no? O sea, entonces, ¿en qué momento balanceamos la libertad de las personas religiosas de pensar y cultivar su pensamiento religioso y la de ser consistentes con las normativas de derechos humanos? ¿Qué puede decir el obispo que sería coherente con una visión de limitar y restringir el discurso de odio, mientras siga manteniendo estas posturas tal vez muy recalcitrantes y de una escuela que alberga odio detrás de una postura teológica? ¿Qué puede decir? Es que eso de qué puede decir si suena como a censura, yo creo que más allá de qué pueda decir, es el tema de al César lo del César. O sea, el obispo, ningún obispo, ninguna religión tendría por qué meterse o incidir desde un tema político, legislativo sobre cuestiones que van y le tocan al Estado. Yo creo que es que el tema de qué puede decir sí me causa ahí. oye, y Suena como muy, sí suena como a censura, pero algo que sí decías, y es muy importante decir, es que en ningún momento ni la población LGBT, ni nosotros, nosotras como promoventes, el tema es censura. Y sabemos perfectamente y estamos conscientes de que hay un clima de, yo creo que más que censura, hay un clima de ser políticamente correctos. Claro, de corrección política, que es como le llaman, ¿no? Es corrección política, exactamente. Es un tema de que pareciera que ser políticamente correctos te impide también a veces expresarte como en algún momento cualquier otra persona se expresa, y que ser políticamente correctos a estas alturas nos está haciendo también hasta daño, porque mientras por un lado, políticamente correctos, dicen, yo no estoy en contra de los derechos humanos, no, al contrario, estoy a favor de la diversidad social, cultural, pero nunca hacen referencia a la diversidad sexual, pero a la diversidad de pensamientos, pero yo no apoyo este tema de matrimonio igualitario, de identidad de género, infancias trans, pero no soy violador de derechos humanos, pero no es que no esté de acuerdo con los derechos humanos, al contrario, yo lo promuevo desde mi instancia política, desde mi curul, desde el Congreso. Entonces, ahí también, más que un tema de censura, yo me atrevería a decir que hay un clima social y político de la corrección política, y pareciera que ser políticamente correctos importa más que hasta que tu discurso sea congruente con tus acciones a favor de los derechos humanos.
Pero entonces, ¿cómo? Porque entonces, al hablar de la corrección política, hablamos de los bordes de un debate, digamos, como los rieles entre los cuales corre la libertad, ¿no? No te pasas de acá, no te pasas de allá. O sea, creo que eso es lo que protesta quizás un poco la corriente conservadora de pensamiento que denuncia la corrección política, ¿no? Que dices, siempre y cuando puedes pensar lo que te dé la gana, siempre y cuando no pienses ni así ni así. No, o sea, de aquí adentro, piensa lo que quieras. Y que quizás cuando hablamos de discurso de odio, a mí me pareció que lo que ustedes proponían al principio era muy compatible con la libertad de expresión, porque jamás hubo un deseo de que ni que se le mandara a callar, ni de que se le mandara como a multar, ni nada que tenga que ver con una sanción a la expresión en sí, sino como un exhorto, ¿no? O sea, ten cuidado con lo que dices, y desde el gobierno es nuestra responsabilidad y deber hablar en contra de lo que no es compatible con un marco de derechos humanos. Pero que es muy distinto de decir, a partir de esta recomendación de la comisión, creamos un mundo en el cual el gobierno puede salir con la tarjeta roja a decir, eso no. Y acá hay una pregunta justamente de Facebook, ¿no? Que dice, ¿estarían de acuerdo, y es para los dos, en que el gobierno estatal tuviera facultades para censurar este tipo de discursos, y el estatal y el federal? O sea, el gobierno, el estado, digamos, tuviera facultades para censurar este tipo de discursos, o hasta dónde, yo la voy a completar, ¿no? Hasta dónde el estado debe tener, pues, facultades justamente para arbitrar el discurso. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué es lo que sí puede hacer el Estado y qué es lo que no podría hacer el Estado? A mí me gustaría escuchar primero a Isidro. Ok, sí. ¿Hasta dónde sí puede hacer? Yo creo que en ningún momento se podría estar de acuerdo uno como defensor de derechos humanos en la censura. No. Nunca. Porque, pues, a lo mejor y tendremos nuestras diferencias con algunos temas, pero yo creo que habrá que siempre apostar al debate, al diálogo, apostar a más que un debate y diálogo, yo creo que a espacios de reflexión y de análisis, porque también es un tema muy complejo la libertad de expresión. La propia Corte ha dicho que los funcionarios públicos, un ejemplo, no cuentan con la misma capacidad de libertad de expresión que cualquier ciudadano. Y pongamos un ejemplo claro, que a mí de verdad, cuando yo empecé como a leer el caso sobre el periodista que se ampara porque un funcionario lo bloquea de sus redes sociales, me parece que fue como un gran precedente, porque aparte hace bastante bien el análisis la Corte en decir, a ver, y es también lo que pasa con los discursos de odio. A ver, tú eres un funcionario, por supuesto tienes una libertad de expresión y tienes también un derecho a la privacidad, claro está, pero ¿qué crees? Por tu posición hay algo que también se llama un trato diferenciado y que también aplicaría, que es decir, sí, puedes hacer valer tu libertad de expresión y tu derecho a la privacidad, pero tus acciones como funcionario son importantes para la ciudadanía, para los ciudadanos, y es importante que los demás sepan lo que tú estás haciendo. Y si tú usas tus cuentas de redes sociales para dar a conocer tu trabajo, no solamente estás impidiendo a los ciudadanos que conozcan lo que haces como funcionario o como persona en tu vida privada, sino también estás violando su derecho a la máxima publicidad. Y por lo tanto, en ese caso, tu derecho a la privacidad y a la libertad de expresión está delimitado, más no coartado, porque es la palabra que usa. Hay una delimitación de tus derechos, en estos dos derechos en específico, para que no puedas
bloquear a este ciudadano que te interpuso el amparo, y por lo tanto deberás de hacer públicas tus redes sociales, que son aquellas en donde tú haces público también tu trabajo. Y lo hemos tenido en Morelos en específico muchos casos de funcionarios así, y hubo uno que también se hizo como muy viral, de un funcionario del INPAJOVEN, un subdirector del INPAJOVEN, en donde se ríe y hace también un discurso de odio hacia las mujeres feministas, hacia las mujeres que están, porque lo dice, que están a favor del aborto, y hace ahí una apología también al odio. Y cuando él se defiende, porque el debate llegó hasta el INPAJOVEN, el Consejo de las Juventudes, que hay un Consejo de las Juventudes, y llegó ahí el debate, él dice, es que son mis redes personales. Y nosotros le dijimos, es que no es tu red como tal personal, tú estás compartiendo ahí tu trabajo, y por lo tanto deja de ser una red personal, y tú eres un funcionario público, y ese tipo de discursos hacia afuera tú no los deberías de hacer, y no los tienes por qué hacer, y por supuesto que se amerita una sanción. Y Pero no hablas un tema de censura, pero mute. sí hablas un tema de limitar y de, se me fue la palabra, no arbitrar. Es como, ay, no te escucho. Estás en mute, Omar. Estás en mute. En el caso de los servidores públicos, esto, digamos, aplica, ¿no? O sea, sí es acorde con los principios y los ejes de las responsabilidades del Estado. Pues evidentemente un servidor público estaría transgrediéndolo, es justo, y habría un peligro o pues sí, llamémoslo un peligro inminente que puede no legislar, por ejemplo, a favor de o impartir justicia, como en el caso de esta fiscal regional que ahora está en el estado de Michoacán. Me gustaría escuchar a Isaac sobre esta pregunta justo de las facultades de censura, y añadiría un comentario que nos hacen en Facebook, que dice Fer Gómez, no, la censura previa no es acorde con derechos humanos, y justamente es algo que también menciona la Convención Americana de Derechos Humanos y, bueno, instrumentos regionales, internacionales. Y pregunta Adrián, ¿y qué pasa si después de repetidos exhortos los particulares siguen incurriendo en prácticas discriminatorias o discursos de odio? ¿El gobierno debería de abstenerse de actuar? Yo aquí también me gustaría, antes de pasar con Isaac, decir, poner la cuestión, ¿la discriminación es igual al discurso de odio? ¿Aplica lo mismo? ¿Se tendrían que tomar las mismas acciones desde el Estado para prevenir o sancionar la discriminación que para prevenir o sancionar el discurso de odio? Y vamos con Isaac y luego ya... Aventaste una bomba y te hiciste a un lado, porque hiciste una pregunta que creo que merece su propia discusión, la de si podemos equiparar discriminación y discurso de odio. La voy a poner en el refri porque creo que tenemos que hablarlo más tarde, pero en torno al papel del Estado y la discriminación. Una batalla a la vez. Sí, una batalla a la vez. En torno al papel del Estado y la censura, o sea, yo concuerdo con Isidro y concuerdo con lo que se ha dicho, que la censura previa es incompatible completamente, pero creo que tenemos que regresar un poco, y aquí es donde a lo mejor una visión de abogado difiere un poco de una visión de politólogo, pero para mí la cuestión es ¿cuál es la razón fundamental por la cual se crea la institución o digamos, la libertad de expresión como característica de un régimen democrático de Estado? O sea, la razón por la que existe es porque hay una especie de apuesta porque la libertad en sí es hasta cierto punto autorregulatoria, no digo infinitamente, porque obviamente siempre hay posibilidad de hacer abusos a la libertad, sino que generalmente la gente, cuando la dejas en las condiciones adecuadas y con los incentivos adecuados, toma la decisión correcta. Esa es una apuesta, digamos, que hace los fundadores del Estado Democrático Occidental, el orden que tenemos hoy en día. Obviamente no ha funcionado a la perfección, y por eso tenemos una serie de instancias que hemos creado como para corregir, ¿no? Pero la apuesta es esa, que a fin de cuentas, si tú dejas una persona en libertad de pensar, decir, y para mí esto es algo muy personal, la libertad de expresión es la libertad de cambiar de opinión. Si tú creas eso, va a haber
alguien que a lo mejor salga a decir tonterías, pero va a haber alguien más a gritarle tonterías al doble de fuerte, ¿no? Si tú tienes una persona homofóbica, una persona que tiene ideas que son incompatibles con el bienestar de las personas, va a salir alguien más probablemente a decirle, te estás pasando, ¿no? O sea, esa es la apuesta de la libertad, y por lo cual se considera que el Estado solamente es apropiado que intervenga cuando esta orden de las cosas, donde podemos llegar a través del diálogo, a través del discurso, a través de las posiciones encontradas, cuando esto ya no es posible, allí es cuando el Estado tiene que tomar medidas más fuertes. Cuando, por ejemplo, como se habla de la paradoja de Popper, ¿no? O sea, de que no debemos tolerar al intolerante, ¿no? Pero aquí Popper se refiere a aquel que hace imposible la vía democrática y la vía racional para la resolución de temas, ¿no? Una vez que tú tienes, por ejemplo, una persona, un líder nazi, por ejemplo, un líder fascista, que está apelando a una violencia extrema y que está suprimiendo la posibilidad de toda razón para dirimir conflictos, allí es cuando el Estado tiene que llegar y censurar. Y cuando hablas, por ejemplo, de hasta qué punto, ¿no? ¿Cuántos actos de discurso de odio tienes que tolerar antes de que el Estado haga algo? Yo me referiría a ese punto. Bueno, tenemos que hacer un análisis. ¿En qué momento una persona puede incurrir en actos discriminatorios o en actos de discurso de odio repetidamente sin llegar a ese punto en el cual el Estado ha definido que es incompatible ya la libertad de expresión con el orden público? El orden público. Sí, o sea, lo que en otras jurisprudencias se llama como el order liberty, la libertad ordenada, ¿no? O sea, el ejercicio de la libertad en las condiciones óptimas. ¿Cómo ves, Isidro? Pasamos a la segunda pregunta. Yo creo que justo tiene sentido contrastar estas dos como visiones, ¿no? Yo creo que no está ni siquiera así, sino que ambas están procurando justamente el decir no la censura, no hay que hacerlo, pero justo la pregunta es ¿dónde está el Estado? O sea, ¿dónde se pone el límite, ¿no? de esa libertad de expresión? Yo ahí... Tú hablabas un poquito Isidro, de los servidores públicos, ¿no? Yo diría, bueno, ¿y de los particulares a dónde se pone? Como ahí está la otra espina, o sea, porque yo allí diría, bueno, o sea, sí hay un momento en el que el Estado puede actuar y ese momento, digamos, la barra es mucho más bajita cuando hablamos de servidores públicos, porque allí la prueba volviendo a la metáfora del árbitro de fútbol, o sea, no podemos tener un árbitro de fútbol que diga, odio a los futbolistas, ¿no? O sea, no podríamos confiar en dicho árbitro de fútbol, ¿no? Por lo tanto, su barra, la prueba de si esta persona pasa, digamos, como la prueba de fuego es bajita. O sea, si tú eres una fiscal, por ejemplo, que está tuiteando cosas homofóbicas, es como un árbitro que está diciendo odio a los futbolistas. Tiene un sesgo que le hace... Que destruye la confianza en el servidor público. Sin embargo, cuando hablamos de un particular y hablamos de una religión, de una asociación religiosa, aquí la prueba es necesariamente distinta porque si bien, como bien apunta Isidro, esta persona tiene un rol público y una posición de interés por su poder o por su posición de digamos, llamar tiene un liderazgo por sobre su grey, por así decirlo, no es exactamente la misma, no es exactamente el mismo lugar donde pondríamos la barra que a un servidor público. Quizás no esté tan alta como a un católico cualquiera en la sala de su casa, pero tampoco esté en el mismo lugar que la del servidor público. Porque podríamos caer en injusticias, ¿no? O sea, en limitar justamente la expresión de alguien, ¿no? O sea, de manera desproporcionada, y que creo que también es una de las cosas que las leyes y los instrumentos internacionales dicen. Isidro, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que menciona Isaac es muy cierto, o sea, por supuesto que, y fíjate, fue básicamente lo mismo que en algún momento nos dijo un servidor público cuando platicábamos sobre ese tema. Me dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo en una fiesta hago los mismos comentarios que hace el obispo? Le dije, a ver,
pues lo estás diciendo en una fiesta y eres funcionario público 24 horas. Y por supuesto que si alguien te graba en ese momento, tendrá una repercusión, porque tú eres funcionario. Ahora, si tú me dices que un particular lo dice en una fiesta y repite lo mismo que el obispo, es otra cosa. Por supuesto que ahí pues es un particular y habrá que ver también, yo opino, que también es como un tema que yo sí creo importante, habrá que saber, habrá que definir el rol de ese particular en su comunidad y habrá que definir y saber y analizar cuál es el impacto de la opinión de ese particular en su comunidad, porque al final también como sociedad civil somos también particulares, pero tenemos una injerencia con la opinión que nosotros emitamos. Claro, no, y que creo que cuando vamos a la casuística, ya nos metemos al caso por caso, justamente, o sea, ahí es donde tenemos que hacer este desmenuzar bueno, la persona que emite el mensaje, el contenido del mensaje, el auditorio y si el auditorio es receptivo y la posibilidad de que este intercambio lleve a una violencia mayor o a una vulneración de derechos. O sea, allí es donde digamos, como el análisis debe ser muy minucioso, y creo que lo mencionabas tú al inicio. O sea, no es como que yo nomás llego y digo, este es discurso de odio y mándenlos a todos a la cárcel. No, no puede funcionar así. Y justamente eso crea un poquito como de dificultad para que el sistema sea como tan no sé, a mí me pareció que la recomendación de pronto peca de esto, ¿no? La recomendación le dice, no importa que no tengas ley, no importa que no tengas instancia ni proceso, haz algo. ¿Por qué? Porque están todas estas cosas aquí atrás. Pero a mí me preocupa un poco que la fundamentación quiere brincar luego a la acción sin que haya legislación de por medio y sin que haya proceso establecido. Y ahí justamente entra este tema, la pregunta que dijeron que era una bomba, ¿no? O sea, estamos tomando un marco jurídico que determina qué es discriminación y cómo actuar frente a ella para actuar en consecuencia, o sea, para prevenir y frente a los casos de discurso de odio, que, o sea, por naturaleza, digamos, no son lo mismo, no podríamos aplicarla porque incluso acá... A mí me gustaría que expandieras esto, porque tú sabes de las dos cosas. Eso depende, eso es lo que platicar, ¿no? Pero justo... ¿Cómo distinguirías tú ambas y por qué dirías que el marco legal es un acto que termina en una violación a un derecho humano, ¿no? O sea, tú no puedes entrar a la escuela porque eres afro, ¿no? O no te permito que tengas educación porque eres una persona LGBT y no te hombre que hace el pelo largo, ¿no? Es como, digamos, eso digamos desde lo legal. Evidentemente la discriminación es un tema estructural y lo podemos encontrar en otras partes, pero conforme ley es A, B igual a C. O sea, así tendría que ser conforme está en la legislación. El tema con el discurso de odio es que y lo voy a decir como un claro ejemplo, ¿no? Es que hay un montón de asesinatos en el México hacia las mujeres trans o las personas LGBT, y entonces el obispo, pues al decir esto, está generando un clima contra estas personas, y entonces por lo tanto es una violación de derechos humanos y hay que actuar. Y es de, oye, a ver, ¿dónde está el hilo en donde lo que dijo esta persona tiene como consecuencia el asesinato de alguien? O sea, ¿tú cómo lo vinculas? O sea, y eso es justamente lo que hace el derecho a la no discriminación, de a ver, tú hiciste o no hiciste, terminó en una violación de derechos humanos, ¿no? A lo mejor no inmediato, pero se puede hacer ese hilo causal. En el discurso de odio es muy difícil. Entonces, digo, es un tema muy, muy largo, pero creo que se está tomando o se pretende tomar actualmente un marco jurídico específico para un caso como el de la discriminación, para actuar en consecuencia del discurso de odio. Y creo que sería un error, porque entonces pues no te alcanza el derecho a la no discriminación para determinar cuándo sí, cuándo no hay una violación de derechos humanos porque alguien dijo
algo. O sea, es como mi análisis, pues, de lo que está pasando. Y les voy a decir 2 preguntas. Últimas 2 preguntas. Para ya pero espera, a mí me gustaría que Isidro también un poco entrara en eso, porque yo lo vi como... Sí, no va. Ajá. A ver, Sí, tengo respuesta jurídica para el tema de Y el abogado es él. si es discurso de otra odio vez. o si no es discurso, si es discurso de odio o si es discriminación, al menos en la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Morelos, en el artículo 11, que fue también un tema básico para poder argumentar la queja, sí dice, o sea, dice, con base al artículo 2, fracción onceava de esta ley, se considera como discriminación, entre otras, las siguientes acciones u omisiones. También entendamos que la Claro. discriminación también proviene de una omisión. Y dice en una de sus fracciones, incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión de cualquier otro medio. En general, cualquier otro acto u omisión discriminatorio análogos a los anteriores a los términos del artículo 2, fracción onceava de esta ley y otras disposiciones jurídicas. Desconozco la legislación de otros estados, pero al menos en este sí tenemos, mejor dicho, un sustento legal para decir estás cayendo en una omisión porque sí te toca. Y es que nosotros recibimos de las autoridades responsables informes donde decían que no les tocaba y que se estaban extralimitando y que no tenían ninguna facultad. Y en el caso de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, que depende de la de Derechos Humanos, pues por supuesto es quien tiene que aplicar esta ley. Entonces, jurídicamente, en Morelos Creo que se nos esta congeló. parte de cómo decir, pues sí, por supuesto, incitar al odio es discriminación porque se puede traducir en un acto de discriminación y con una de las formas que se incita al odio es a través de los discursos de odio, aunque suena muy redundante, ¿no? Claro. Solo para ahí como dejar claro. Ok. No, y yo creo que vale la pena como explorarlo. Digo, yo he tenido discusiones inmensas, y creo que es lo que hay que recalcarnos. O sea, no se está dicho, aquí no estamos como de, yo tengo la razón y Seo tiene la razón y Isaac tiene la razón. Creo que los 3 coincidimos en que un paso, es un logro que justamente se hace en favor de los derechos humanos, esta resolución y lo que ustedes están haciendo y lo que promovieron justamente y lo que se consiguió a partir de su actuar y su incidencia en Morelos. Evidentemente hay matices que de repente, si lo ves como en la totalidad de los derechos, ya no nada más de las personas LGBT y de las implicaciones que pueden tener hacia el resguardo de sus derechos y garantías, sino de todas las demás grupos, es cuando como que dices, oye, no me queda como muy claro, podemos encontrar algunos grises y demás, pero la idea es esa, ¿no? O sea, hablemos de esto del derecho a la no discriminación frente al discurso de odio, podemos hacer algún otro espacio, ¿no? O sea, creo que es una pregunta interminable, o sea, Sí, es un análisis bastante extenso. y aquí yo quiero, ya nos pasamos un poquito, pero empezamos un poquito después. Hay 3 preguntas. Me gustaría, tienen una que ver, ya respondimos algunas, pero solamente para no dejar de mencionarlas. Dice, cabe recordar que somos uno de los países que tiene más homicidios a personas de la diversidad sexual en el mundo. Pondría crímenes de odio ante las personas por su orientación sexual. ¿Esto no es criterio suficiente para cuestionar el marco de acción de las instituciones de gobierno? Yo creo que sí, o sea, es cuestionarles en cuál es qué están haciendo para prever ese tipo de cosas. Y que justo creo que ya se platicó un poco de las acciones que puede hacer, ¿no? O sea, lo que ustedes pedían en Morelos, que es, o piden, ¿no? Que es una campaña, el pronunciamiento, el exhortar a que se haga, que es un poco lo que ya hizo con APRED también, que sacó un exhorto justamente a los líderes religiosos y líderes de opinión a decir, oigan, no manchen, estamos en la mitad de una pandemia y ustedes metiendo miedo y malinformando y pues, Justo, sí. esto no es eso, no se agarren de ahí para pues como promover estas agendas que pues tienen
tienen la intención y que pueden terminar en una limitación de derechos de los grupos que queramos, ¿no? Y luego hay otra, dice, ¿cómo poner la cancha pareja en alcance de ambos discursos? Porque un discurso de odio puede tener mayor alcance e impacto. No creo que sea casualidad que haya un mayor número de homicidios de mujeres trans en un país donde haya una alta discriminación y burla hacia esa comunidad. De Adrián, no sé, alguien como para ir cerrando, si quieren como Bueno, contestar yo aquí justamente hablaría de un poco qué significa, una vez más, como con esta idea de a qué apostamos cuando hablamos de democracia y libertad de expresión. O sea, la democracia es algo, algo más que simplemente que la gente diga lo que le dé la gana y que votamos y de repente ponemos a votación que quién vota porque colguemos a los jotos, ¿no? O sea, de repente, si hubiéramos hecho esa pregunta en los años 50, a lo mejor la democracia hubiera dicho sí, cuélgalos a todos, ¿no? Porque todo el mundo estaba de acuerdo con eso, era la opinión popular. Pero la democracia es más que eso. O sea, justamente por eso el Estado tiene una responsabilidad progresiva, ¿no? O sea, de promover el cumplimiento de los derechos y el avance de los derechos. Al Estado, como se ha dicho en algunas jurisprudencias, le corresponde una voz. En esta cacofonía de voces que representa el tener libertad de expresión, significa que hay cancha pareja para todos, pero el Estado en cierta medida, aunque no puede poner reglas injustas para nadie, sí puede expresar su propia voz en tanto le toca ser un garante y un promotor de derechos. Entonces, al Estado le tocaría, y por eso decías bien, Omar, que nos tocaría avanzar mucho más en la promoción de los derechos, no solamente en términos de campañas, o sea, no solamente en términos de crear discurso, sino en términos de lo que muy frecuentemente representa la expresión más significativa del Estado, que es el gasto de recursos y la generación de estructuras. Entonces, ¿dónde está la no discriminación y dónde está el avance de derechos en todo lo que hace el gobierno, ¿no? En el acceso a derechos, en el trato justo, en las leyes laborales, en un montón de cosas donde pareciera que queremos que la promoción de derechos sea betún sobre el pastel en lugar del pastel mismo. Ok, es una perspectiva es como una especie de, demos un paso atrás para como luchar por mejorar estas situaciones y que realmente no nos discriminen en el trabajo o en otras instancias. Porque justamente a mí me parecería que, por ejemplo, hablemos de personas trans y por qué son más vulnerables al asesinato. O sea, no es solamente que hay una violencia endémica en nuestra sociedad, que sí es muy cierto, y no es solamente que hay una misoginia profundamente enraizada, sino que muchas veces las personas trans viven en estados de desprotección, que el Estado no hace nada por cambiar, que no hace nada por disminuir su desempleo crónico, no hace nada por disminuir las zonas marginadas en las que viven, no hace nada por cambiar condiciones de vida que las protegerían literalmente del asesinato. Y que tienen que ver no solamente con si la campaña es aquí o la campaña es allá, o con si el obispo anda diciendo que las niñas trans tienen la culpa del COVID. O sea, sí, eso es sintomático de algo más profundo. De que no hay igualdad de posición social para que las personas trans también puedan hablar en igualdad de cancha. Ok. Y habría que siempre escuchando justamente a las personas trans, ¿no? Que están en eso, son quienes también viven esto y nos pueden dar como una perspectiva que complete justo lo que nosotros charlamos, ¿no? Isidro, no sé, ¿tú cómo ves? A mí, yo creo que Isaac dio en el clavo, que es algo que, aunque en la queja, pues por supuesto no se pudo plasmar, pero es algo que desde el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, que también es un tema bastante coyuntural, porque fue como, digamos, que los discursos de odio que emite el obispo fue lo que nos obligó a reaccionar, a unir fuerzas, a conjuntarnos y crear este observatorio. Y es algo que mencionaba Isaac, o sea, ¿dónde está el gasto público para la promoción y defensa de los derechos humanos? Y que en un tema también de contexto, pues estamos ante un gobierno en donde tiene una dirección de atención a la diversidad sexual que no la pudo quitar porque está en ley, porque viene la propia ley para eliminar la discriminación, pero exacto, pero lo que sí pudo hacer es bajar
la de rango, es decir, antes era una dirección general y como no la pudo quitar, modifica su reglamento interno, hace una serie de reformas a nivel interno. ¿Para qué? Para bajarla de rango y que sea a una dirección de área y que dependa de la Dirección General de Derechos Humanos, y entonces le quita facultades, le quita responsabilidades, pero se las quita a nivel gobierno, pero la ley es muy clara dentro de estas facultades, y una de sus facultades y responsabilidades es hacer campañas de promoción y difusión de derechos humanos para prevenir y eliminar la discriminación. Incluso la propia ley habla sobre un plan de igualdad y no discriminación estatal, habla sobre un plan especial de diversidad sexual también. Entonces, pero para esto, por supuesto, también se necesita recurso, porque mucho se ha dicho aquí en el Estado que es un tema personalizado en contra de la titular, que es una mujer lesbiana, que se dice ser feminista y que aún así fue omisa y que fue compañera también de lucha, activista. Pero pues la realidad es que no estamos peleados con ella, estamos peleados contra el tema de la omisión en todo gobierno, que no hay recursos destinados para campañas, ni de derechos humanos, ni para prevenir la discriminación, que tenemos una dirección de atención a la diversidad sexual que en ley tiene facultades de una dirección general, pero en la realidad tiene facultades de una dirección de área. O sea, Claro. hay un tema ahí que no cuadra, hay una discordancia. Ajá, exacto, o sea, no cuadra ahí el tema de que salgan y nos digan que sí, que ellos se apoyan, que quieren mucho, cuando vemos que no, cuando vemos que también esa dirección le quitaron facultades, nunca se le da presupuesto, y que además es solamente el puesto de la directora, ¿no? Y que aparte es la directora Sí. junto con otra chica que lleva un tema que lleva el tema de quejas, la que tiene que atender todo el estado sobre diversidad sexual y tiene que atender también todo el tema de quejas de discriminación por cualquier tipo. Entonces, pues por supuesto que la omisión en la que incurre el Estado en el temas de discursos de odio va aunado al tema de un gasto público que no se ve reflejado, no hay presupuesto para ese tema, y eso va a ocurrir en muchas omisiones más. A lo mejor somos los primeros, las primeras que tenemos también una situación de privilegio por conocer el tema, por tener conocimiento, por tener formación en otras áreas, y que sabemos cómo incidir y cómo usar las instancias defensoras de derechos humanos. Pero las omisiones van a ocurrir una y tras otra si el Estado de verdad no se preocupa por solucionar la realidad, que es que no hay presupuesto, que no hay voluntad política ni institucional. Aunque acepten la recomendación, Claro. para esto también van a tener que dar dinero, porque la campaña no podrá salir sin dinero, ¿verdad? Mínimo van a tener que pagar eso es lo que yo siempre digo, hay que poner el recurso donde ponemos el discurso. Y que Exacto, lo es acabas de como, definir. si lo vemos en una instancia de lo que está pasando actualmente con APRED simplemente, ¿no? O sea, esta instancia que todo el mundo cree que es la que tiene que acabar con la discriminación, pero nadie entiende que realmente es la que debe dirigir los trabajos de la Administración Pública Federal para que se inserte el tema de la discriminación y el Estado actúe a través y con esta visión de no discriminación, pero que es una instancia con, ¿qué te gusta? 200 personas trabajando que tiene que encargarse de todo lo que pasa en todo el país, ¿no? Y reducir a una oficina en gobernación. Reducir el presupuesto cada año mordiéndose las uñas por cuánto les van a quitar o cuánto les van a dar, y ahora resulta que hasta es la pestada porque pues el presidente no sabe ni dónde, ni quién, ni cómo, ¿no? Y entonces dices, oye, o sea, y escuchas estas historias justo de Morelos, ¿no? Que tenía un rango y resultó que es otro porque pues no nos alcanza, ¿no? Y porque pues no es prioridad, prácticamente, ¿no? Yo te podría decir que aquí en Baja California Sur hay una ley y hay un consejo y el consejo no existe. Existe en papel, ¿no? Existe en la ley nada más.
Y entonces, pues qué bonito, hicieron una ley, está el consejo, pero pues no es operable. Entonces, sí, o sea, las sumisiones pues también pasan por ahí. Yo me imagino que si alguien de acá, de Baja California Sur, pues hiciéramos un proceso como el de ustedes en Morelos, pues nos encontraríamos con un montón de omisiones de parte de la autoridad estatal, porque pues no existe la instancia donde vas y te quejas, ¿no? O sea, donde no existe una oficina donde vas y tratas de hacer esta intermediación, entonces tienes que recurrir a la Comisión Estatal para por lo menos que les digan, oigan, pongas hacia su chamba, ¿no? O sea, sí es como entendible eso. Y pues se habla de también yo creo que una crisis de las instituciones de derechos humanos y de cómo el gobierno ve los derechos humanos y las prioridades que tiene el tema, la prioridad que tiene el tema en pues, la agenda actual, ¿no? Porque pues de dientes para afuera, que pongan una mujer indígena en CONAPRED no va a cambiar realmente la visión o podría cambiarla, ¿no? O sea, y esperemos que la cambie, porque sería buenísimo, pero pues, o sea, que pongan a una mujer indígena que pueda realizar una buena gestión, una excelente gestión, no quiere decir que le van a dar más presupuesto al CONAPRED, que va a poder territorializarlo todo, o sea, híjole, hay un montón de cosas ahí que hay que discutir. Yo ya quisiera cerrar, creo que estuvo buenísima esta discusión con Isidro y con Isaac. Hay una última pregunta que creo que es complicada, yo creo que vale la pena tenerla junto con la discriminación y el discurso en otro momento, pero que dice, ¿realmente somos intolerantes al no coincidir nuestras ideas? Y yo quisiera que nos quedáramos justo con el ejercicio que estaremos tratando de hacer en estos espacios, que es... cada uno de nosotros tiene una distinta visión sobre el límite de la libertad de expresión, sobre cómo el Estado debería actuar en función de estas expresiones y estos discursos, y aún así estamos aquí discutiendo sobre, de una manera que nos podemos escuchar, que podemos encontrar un punto de acuerdo y que habla justamente de la diversidad, incluso de las cosas que vivimos y entendemos y con las cuales trabajamos. Entonces, sí se puede ser como estar abierto a otras expresiones, a otros pensamientos y cambiar de opinión. Y creo que eso es como un poco la respuesta que yo te podría dar. No sé si uno de ustedes quiera dar la respuesta a esta pregunta. Yo creo que justamente cuando hablamos de tolerancia se nos olvida lo que significaba la palabra al inicio. O sea, la palabra tolerancia tú tienes que tolerar un mosquito, tienes que tolerar una inyección, tienes que tolerar algo que sabe horrible y te lo tienes que comer de todas maneras. No, o sea, tolerancia nunca ha significado que te tiene que gustar o que estás de acuerdo. De hecho, Carlos Monsiváis decía que la tolerancia era la negligencia benigna. No, o sea, es algo donde dices, lo voy a dejar aquí a un ladito porque, o sea, preferiría ni siquiera reconocer que existe, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de tolerancia hacia las personas LGBT, Monsiváis decía, a mí no me toleres, ¿no? O sea, miéntame la madre, o sea, en lugar de tolerarme. Y cuando hablamos de tolerancia no significa que tenemos que estar de acuerdo, no significa que tenemos que adorar aquello que estamos tolerando. Y a mí me preocupa algo del lenguaje en la solicitud, porque justamente dice esto, al callar o al omitir estás condonando, ¿no? O sea, pintas esta imagen de blanco y negro de que si no te posicionas, entonces lo avalas y lo reconoces. Creo que no es tanto así. O sea, puedes decir que al no reconocer que hay una violación, estás incurriendo en una omisión de tu deber y estás haciendo una falta a tu deber como Estado y a la palabra de la ley. Completamente de acuerdo ahí. Pero decir que ignorar es lo mismo que avalar, no estoy de acuerdo, porque creo que justamente el entender la tolerancia dentro de un marco de libertad de expresión implica decir que estoy dispuesto a aceptar una serie de opiniones y dichos que son francamente aborrecibles para mí. O sea, estoy de acuerdo con alguien que pueda llegar a decir una serie de cosas que para mí serían inadmisibles. Eso es tolerar. Y que yo puedo protestarlas, puedo ir a ponerme con una pancarta fuera de su casa, decir estás loco, que puedo quejarme ante las instancias de gobierno de vidas, que puedo salir a los medios y decir esto es horrible, sí, pero la libertad de expresión implica que tanto él como yo nos podemos hacer eso mutuamente. El decir, la intolerancia es, dijo algo que a mí no me gusta, censúrenlo. Dijo algo que a mí no me gusta, múltenlo. Dijo algo que a mí no me gusta, mándenlo callar para siempre. Creo que eso es una visión incorrecta de lo que representa la tolerancia y la libertad de expresión.
Ok, ok. Isidro, ¿cómo ves tú? Yo creo, yo sí estoy, ahí tengo una opinión encontrada que es, yo creo que sí, callar sí te hace cómplice. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y creo que incluso hasta como sociedad, callar, por supuesto que te hace cómplice, porque si callas, legitimas lo que están diciendo, legitimas lo que, las acciones que emprenden. Yo creo que no se puede callar y en un tema también de contexto decir, pues, a las poblaciones LGBT y a otras poblaciones más vulneradas y discriminadas históricamente y sistemáticamente, pues mucho tiempo se nos ha callado y mucho tiempo no se nos ha permitido hablar, expresar. Y creo que lo que sí podemos hacer como sociedad es expresarnos, decir cuando algo no nos parece. Estoy de acuerdo en que tolerar no significa que no puedas decir que no estás de acuerdo con eso, por supuesto, pero también reconocer que las obligaciones del Estado son, o sea, un Estado no puede callar ante ninguna violación, discriminación o ante ninguna acción que caiga en la ilegalidad, Claro. por ponerlo en un tema legal, ¿no? Ujú. O sea, no, por supuesto, no es aceptable. Y se tuvo que pronunciar en su momento, no lo hizo y ahora está haciendo, pues ahora sí que exhortando, porque las recomendaciones se pueden aceptar o no, está recomendado ahora el gobierno del estado por una comisión estatal, y que es una pena que tuvo que entrar una instancia externa para que el gobierno del estado pueda hacer su chamba, porque tenemos un marco normativo, un marco jurídico, y hay un doble discurso, por supuesto, porque si no les interesa el tema de la diversidad sexual, pues tan simple como que quiten o reformen la ley para prevenir y eliminar la discriminación, y para que entonces ya sí no tengan esa responsabilidad. Hay que ser claros, mientras exista una dirección general de derechos humanos, una dirección de atención a la diversidad sexual, lo mínimo que se tuvo que haber hecho por esas dos instancias es, y les juramos que era lo que nosotros hasta en algún momento se pidió, es sal a decir que no estás de acuerdo con eso. O sea, Claro, no puedes tú quedarte callado, callada. O sea, claro. y el obispo no es intocable. También hablando de un tema de contexto, pareciera que el gobierno del estado no puede tocar ni con el pétalo de un comunicado o un pronunciamiento De al una, obispo, ¿no? de una hoja De una pintada. hoja, exacto. O sea, y por supuesto que al vernos así, la única instancia que nos escuchó pues fue la comisión, Claro. y la Oye, comisión también determinó la recomendación, porque la comisión no fue que nosotros literal dijimos pon eso. Vale, La aquí. comisión hizo oye, un y creo que estudio, un análisis, y fue la comisión quien determinó lo que estaba recomendando a las autoridades responsables. Entonces, no creo que ser tolerante sea callar, y si somos intolerantes o no con las personas que piensan distinto, pues sería mentira decir que ninguno de nosotros hemos hecho eso, ¿no? Yo creo que es también parte del ejercicio de la libertad de expresión. Y algo antes que me pase, porque sí quiero como retomar nada más ese tema, lo que dijo Isaac, la democracia no es solamente salir a votar, o sea, y eso es un tema que tenemos que aprendernos las poblaciones LGBTTI y más, porque pareciera que solo se nos toma en cuenta cuando vienen elecciones, o solamente existimos cuando viene un proceso electoral, y la democracia va más allá que simplemente salir o emitir tu voto, pero también hay una responsabilidad hacia adentro de la comunidad de ejercer la democracia, de ejercer nuestra organizarnos, de ciudadanía, educarnos, de porque crecer. el Estado jamás nos va a venir a decir, ándale, ejércela, ándale, sé democrático. Por supuesto que no, porque si lo hiciera, Claro. no existiríamos ni sociedad civil, ni colectivos, ni la Red Sin Odio, ni la Comisión de Derechos Humanos, porque entonces el Estado sería
maravilloso, utópico, y no habría ninguna violación de derechos humanos, ¿no? Yo ahí estaría un poco en desacuerdo. Yo creo que un Estado que intenta suplantar a la sociedad civil es lo que tenemos ahorita y no está padre. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo. La verdad es que nos podríamos quedar horas y horas. Muchísimas gracias, Isidro, porque justo creo que a pesar, o sea, el espacio se prestaba mucho para que nosotros como que sacáramos estas como dudas o preguntas o existieran estos cuestionamientos, porque pues siempre en el actuar incluso en la sociedad civil está pues el chance de poder cuestionarse, ¿no? De decir, oye, si estuvo bien este acto, no está bien, o por dónde nos puede llevar, o cómo puede funcionar, para dónde va, ¿no? O sea, creo que también es importante reconocer que pues, la crítica es hacia el Estado y también nosotros podemos hacer críticas hacia nuestras acciones, ¿no? Pero bueno, está buenísimo pues las acciones que ustedes tomaron. Creo que es un ejemplo de también incidencia hasta dónde podemos llegar como organizaciones de la sociedad civil para exigir que nuestros derechos se respeten y que podamos pues avanzar hacia una sociedad que pues no nos violente por simplemente ser quienes somos, ¿no? Y con quienes queremos estar. Y pues, por último, yo a quienes nos están viendo, pues les invito a la siguiente semana, el día jueves 9 de julio, tendremos justo un tema también que se liga mucho a que es el de la tipificación justamente del discurso de odio en estas leyes e iniciativas que se han presentado últimamente y bueno, ya desde hace tiempo, pero qué implicaciones tienen para la libertad de expresión. Justo vamos a estar con Fernanda Gómez, que nos va a platicar un poquito pues, por dónde va el tema, lo que ha hecho la Suprema, por dónde nos vamos qué implicaciones podría tener, que sí, que no y demás, ¿no? Entonces se liga muchísimo este tema. Yo te agradezco mucho, Isidro, te agradezco también a ti, Isaac, por haber estado. Eso, ustedes. Pues a seguir actuando, a seguir también reflexionando y a intercambiar, ¿no? Ideas. Creo que eso es muy válido y muy valioso en una sociedad como la que tenemos actualmente. Y pues gracias. Bueno, estoy Isaac, gracias, Omar. Pensando y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vale. Hasta luego.